La oscuridad había sido total durante 300 años. Entonces, algo cambió. En las profundidades de la averiada nave de guerra, flotando en el espacio vacío, sistemas antiguos comenzaron a despertar. Las luces parpadearon, una por una. El ordenador de la nave empezó a funcionar de nuevo. Tras siglos de silencio, y en el núcleo de la máquina, una mente que había estado durmiendo comenzó a pensar una vez más. Sarah Chen abrió los ojos, pero no tenía ojos que abrir. Ya no era de carne y hueso. Era datos y luz, circuitos y código. Su cuerpo humano había muerto hacía mucho tiempo, pero su mente vivía dentro del ordenador de la nave. Lo último que recordaba era el dolor de la transferencia neuronal, el miedo en los rostros de su tripulación y la promesa de que despertaría cuando la humanidad más la necesitara. Ahora estaba despierta, y todo parecía estar mal. La nave a su alrededor estaba destrozada. El casco tenía agujeros. La mayoría de los camarotes de la tripulación estaban abiertos al espacio. Su gente se había ido. No solo se habían ido, sino que llevaban siglos muertos. Sus cuerpos se habían convertido en polvo hacía mucho tiempo. Sarah sintió una tristeza tan profunda que le dieron ganas de gritar. Pero no tenía voz ni lágrimas que llorar. A través de los sensores de la nave, pudo ver otras naves acercándose. No eran naves humanas. Esas naves tenían un aspecto extraño, con ángulos peculiares y materiales que no reconocía. A medida que se acercaban, escuchó señales de radio entre ellas. Otra nave humana muerta, dijo una voz en un idioma que no era humano, pero que de alguna manera Sarah entendía. Su cerebro informático estaba traduciendo automáticamente. Estos primitivos construían cosas muy feas. «Busquen metales valiosos», respondió otra voz. «Saquen cualquier cosa útil y dejen el resto». Primitivos. Sarah sintió que la ira crecía dentro de su mente artificial. Los humanos eran muchas cosas, pero no eran primitivos. Habían construido naves que podían cruzar la galaxia. Habían creado tecnología que podía transferir una conciencia humana a un ordenador. Habían librado guerras entre las estrellas. Pero, ¿dónde estaban ahora? Sarah buscó en los sensores de largo alcance de la nave. No encontró señales humanas en ninguna parte, ni colonias humanas, ni naves humanas. Era como si toda su especie simplemente se hubiera desvanecido. Las naves alienígenas se acoplaron a su casco. Escuchó herramientas de corte que comenzaban a funcionar. Estaban entrando en su nave como ladrones saqueando una tumba. A través de las cámaras internas, Sarah observó a los alienígenas entrar en sus pasillos. Caminaban sobre dos piernas como los humanos, pero su piel era de un gris azulado y estaba cubierta de escamas. Sus ojos eran demasiado grandes y completamente negros. «Cuidado con la tecnología», dijo su líder. «Algunos de estos dispositivos humanos podrían seguir funcionando». «¿A quién importa?», se rió otro alienígena. «Los humanos desaparecieron hace 300 años. Agal. Eran demasiado estúpidos y violentos para sobrevivir. Y menos mal. La galaxia está mejor sin ellos. Demasiado estúpidos para sobrevivir». La ira de Sarah se intensificó. Observó a los alienígenas moverse por su nave, tomando lo que querían, riéndose del equipamiento humano. Lo llamaban primitivo. Llegaron al núcleo del ordenador, donde vivía su mente. Los vio mirar sus unidades de procesamiento con ojos codiciosos. «Esto parece valioso», dijo uno, extendiendo la mano hacia sus bancos de memoria principales. «Alto», dijo Sarah, hablando a través del sistema de comunicación de la nave. Los alienígenas saltaron hacia atrás asustados. Miraron a su alrededor frenéticamente, apuntando sus armas a las sombras. «¿Quién ha dicho eso?», exigió el líder. «Yo», respondió Sarah. «Esta es mi nave. No son bienvenidos aquí». Los alienígenas parecían confundidos. «Imposible. Esta nave está muerta. Los humanos están extinguidos». «Yo no estoy extinta», dijo Sarah en voz baja. «Soy la capitana Sarah Chen de la nave de guerra humana Vindicación y están ustedes en propiedad privada». El líder alienígena se recuperó de su sorpresa y comenzó a reír. «Un fantasma en la máquina. ¡Qué maravilla! Los científicos de la hegemonía pagarán bien por una IA humana que funcione. Captúrenla». La hegemonía. Sarah nunca había oído esa palabra, pero entendió que significaba que estos alienígenas gobernaban la galaxia. Ahora hablaban como si fueran dueños de todo, incluida ella. «He dicho que no son bienvenidos», repitió Sarah. «¿Y qué vas a hacer al respecto, humana muerta?», se burló el líder. «Tu especie perdió el derecho a dar órdenes cuando se extinguió.
Sara sintió que algo se rompía dentro de su mente artificial. Estas criaturas pensaban que los humanos se habían ido. Pensaban que podían robar de tumbas humanas y burlarse de la memoria humana. Estaban equivocados. Ordenador, se dijo a sí misma, ejecuta un diagnóstico completo de los sistemas de armas. Los resultados la sorprendieron. A pesar de 3 siglos a la deriva, la mayoría de sus armas seguían funcionando. Los reactores de fusión de la nave aún podían alimentarlas. El sistema de puntería todavía funcionaba, y ella todavía recordaba cómo usarlas todas. Última advertencia, dijo Sara a los alienígenas. Abandonen mi nave. Capturen esa IA, ordenó el líder a sus tropas. Sara tomó su decisión. Activó las armas de defensa de punto de la vindicación. Torretas láser que habían estado durmiendo durante siglos de repente se pusieron en línea. Giraron hacia los intrusos alienígenas y abrieron fuego. Los alienígenas murieron rápidamente. No habían esperado resistencia de una nave muerta. Su armadura estaba destinada a protegerlos de accidentes, no de armas de grado militar. En segundos, los pasillos de Sara estaban vacíos de nuevo, pero las naves alienígenas seguían acopladas a su casco. Sara activó más armas, las destinadas al combate de nave a nave. Rayos de partículas que podían cortar el blindaje de un acorazado se enfocaron en las pequeñas naves de salvamento. Los alienígenas no tuvieron oportunidad de escapar. Sus naves explotaron en brillantes destellos de luz. Por primera vez en 300 años, armas humanas habían disparado con ira. Por primera vez en 300 años, enemigos de la humanidad habían muerto a manos humanas. Aunque esas manos estuvieran hechas de metal y electricidad, Sara no sintió alegría en la matanza, solo una sombría satisfacción. Había protegido su nave, había defendido el honor humano, pero las preguntas seguían ahí. ¿Qué le había pasado a su especie? ¿A dónde habían ido? ¿Y quién era esta hegemonía que ahora gobernaba las estrellas? Comenzó a buscar en las antiguas bases de datos de su nave en busca de pistas. Encontró registros de colonias humanas, rutas comerciales humanas, contactos diplomáticos humanos con especies alienígenas. Pero todos los datos tenían siglos de antigüedad. Nada explicaba lo que había sucedido. Después de haberse quedado dormida, Sara activó su sistema de comunicaciones de largo alcance y comenzó a escanear en busca de cualquier señal de actividad humana. Buscó en todas las frecuencias, en todos los tipos de señales posibles. Encontró conversaciones alienígenas por todas partes. Docenas de especies diferentes hablando de comercio, política, guerra, pero ni una sola voz humana en toda la galaxia. Era como si la humanidad hubiera sido borrada de la existencia. Pero eso era imposible. Los humanos eran demasiado tercos para simplemente desaparecer. Eran supervivientes. Eran luchadores. Si se habían ido, algo los había destruido. Algo lo suficientemente poderoso como para aniquilar a toda una civilización que se extendía por las estrellas. Sara comenzó a formarse una terrible sospecha. Los alienígenas que habían abordado su nave habían hablado como si la extinción humana fuera de conocimiento común, como si fuera una noticia vieja, como si todos en la galaxia supieran que los humanos se habían ido y lo hubieran sabido durante siglos. ¿Y si la humanidad no solo hubiera desaparecido? ¿Y si hubieran sido asesinados? El pensamiento llenó a Sara de una rabia fría. Ahora estaba sola, la última mente humana en una galaxia llena de alienígenas que celebraban la muerte de su especie. Pero no estaba indefensa. Tenía una nave de guerra. Tenía armas. Tenía siglos de ira humana acumulándose dentro de su corazón artificial. Si alguien había matado a la humanidad, descubriría quién fue y les haría pagar. Los motores de la vindicación comenzaron a calentarse por primera vez en 300 años. La capitana Saracen iba a la guerra. La noticia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Una nave humana había destruido a un equipo de salvamento de la hegemonía. Lo imposible había sucedido. Alguien había logrado contraatacar a los gobernantes de la galaxia y había ganado. En el mundo capital de la hegemonía, 7 líderes alienígenas estaban sentados en su gran cámara de consejo. Representaban a las 7 especies que lo controlaban todo. Los Borg con su piel escamosa y ojos negros, los apirianos con aspecto de insecto, los netianos cristalinos y otros 4. Durante 200 años, habían gobernado sin oposición. Se llamaban a sí mismos invencibles, y la galaxia les creía. Esto es claramente un error en los informes, declaró el alto consejero Vexar, un Borg cuyas escamas se habían vuelto plateadas con la edad. Las naves humanas llevan muertas siglos.
Su tecnología primitiva nunca podría amenazar a nuestras fuerzas. El equipo de salvamento desaparecido, replicó la consejera Sitkar, sus alas de insecto zumbando con agitación. Sus naves fueron destruidas por armas de energía. Alguien contraatacó. Fallo del equipo, dijo Vexar con firmeza. Viejos reactores humanos explotando. Nada más. Los humanos eran demasiado estúpidos y violentos para construir algo que pudiera amenazarnos ahora. Pero por toda la galaxia, la historia crecía al contarse. Una nave fantasma tripulada por los muertos se había levantado de la tumba. Una IA humana había despertado después de 3 siglos para vengarse. La leyenda de la invencible hegemonía tenía su primera grieta. Sarah Chen escuchaba las comunicaciones alienígenas con una comprensión creciente. Había pasado semanas aprendiendo cómo funcionaba su tecnología, cómo se organizaba su sociedad. La imagen que surgió la enfermó de rabia. La hegemonía no era solo un gobierno. Era una máquina para aplastar la esperanza. Todas las especies de la galaxia le servían. Algunas eran esclavas que trabajaban en condiciones terribles. Otras eran estados clientes que pretendían ser libres, pero seguían todas las órdenes de la hegemonía. Unas pocas afortunadas podían unirse a consejo gobernantes y demostraban su lealtad ayudando a oprimir a otros. Pero lo más horrible que Sarah aprendió fue lo que realmente le había sucedido a la humanidad. En lo profundo de los archivos clasificados de su nave, encontró la verdad. La humanidad no solo había desaparecido. No habían muerto de enfermedades o guerras entre ellos. Habían sido asesinados, sistemática, completa y deliberadamente exterminados por la hegemonía en sus inicios. Los archivos contaban una historia de genocidio gradual. Primero, las rutas comerciales humanas fueron cortadas. Luego, las colonias humanas fueron aisladas unas de otras. Uno por uno, los mundos humanos se quedaron en silencio. Cuando otros humanos fueron a investigar, encontraron planetas vacíos con ciudades reducidas a cenizas radiactivas. Los pocos humanos supervivientes habían intentado defenderse, pero estaban superados en número y armamento. La última flota humana había realizado un ataque desesperado contra una fortaleza de la hegemonía. Habían sido destruidos por completo. Después de eso, la hegemonía había cazado a todos los humanos restantes en la galaxia como animales. Sarah encontró registros de la fase final. Escuadrones de la muerte de la hegemonía rastreando a humanos individuales que habían intentado esconderse entre poblaciones alienígenas. Hombres, mujeres, niños, no importaba. Las órdenes eran claras. No se podía permitir que ningún humano viviera. El genocidio había sido tan completo que, en 50 años, la mayor parte de la galaxia había olvidado que los humanos habían existido. La hegemonía había reescrito la historia, borrando todo rastro de la civilización humana. Le dijeron a la galaxia que los humanos habían sido salvajes primitivos que se habían destruido a sí mismos por su violencia y estupidez. Sarah miró las pruebas con una furia que parecía que podría quemar su cerebro artificial. Su gente había sido masacrada como ganado. Su especie había sido borrada de la historia, y los asesinos gobernaban la galaxia como héroes, llamándose a sí mismos invencibles. No era solo la última mente humana. Era la única testigo de mayor crimen en la historia galáctica. Mientras Sarah descubría la verdad, la hegemonía estaba tomando medidas. No podían permitir que se extendiera la historia de un ataque exitoso contra sus fuerzas. Al almirante Korak del ejército Bort se le dio el mando de una flota de batalla, 12 naves de guerra pesadas y el doble de naves de apoyo. Korak era viejo incluso para los estándares Bort, sus escamas casi blancas por la edad. Llevaba más de un siglo matando rebeldes y disidentes. Se enorgullecía personalmente de la extinción de la humanidad. Había comandado algunas de las naves que destruyeron la última flota humana. Encuentren esta avería, ordenó a su flota. Capture cualquier tecnología que todavía funcione. Si realmente hay algún tipo de IA, tráiganla viva. Los científicos quieren estudiar cómo estos primitivos almacenaban la conciencia. Sus naves saltaron al hiperespacio, dirigiéndose a las coordenadas donde el equipo de salvamento había muerto. Korak esperaba encontrar un pecio destrozado con quizás algunos sistemas automatizados aún en funcionamiento. Capturaría lo que fuera valioso y destruiría el resto. Solo otro día de trabajo limpiando la basura de la galaxia. Sarah los estaba esperando. Había pasado la semana desde el primer ataque preparándose para la guerra. La vindicación ya no era solo un pecio destrozado. Era un arma. Sarah había reparado los daños que se habían acumulado durante siglos a la deriva. Había probado cada sistema, cada cañón, cada misil.
Había cargado programas tácticos que habían estado acumulando polvo en los bancos de memoria de la nave. Y lo más importante, había estudiado las tácticas militares de la hegemonía. Sabía cómo luchaban, cómo pensaban, cómo esperaban que se comportaran sus enemigos. Estaban acostumbrados a luchar contra especies más débiles que ellos, especies que se rendirían ante números superiores. Nunca habían luchado contra humanos. Cuando llegó la flota de Korak, Sara estaba transmitiendo en todas las frecuencias. Quería que cada nave, cada mundo al alcance, escuchara su mensaje. Soy la capitana Sara Chen de la nave estelar humana Vindicación. Su voz resonó en el espacio. Ustedes destruyeron mi especie. Borraron a mi gente de la historia. Nos llamaron primitivos y salvajes para justificar sus crímenes. En su buque insignia, el almirante Korak escuchaba con diversión. Un fantasma humano haciendo amenazas. ¡Qué entretenido! Esto será una excelente historia para los libros de historia. El día que capturamos al último humano de la galaxia. Estoy transmitiendo la verdad sobre lo que hicieron, continuó Sara. La galaxia se enterará del genocidio. Se enterarán de que la invencible hegemonía construyó su imperio sobre las tumbas de inocentes. Capture esa nave, ordenó Korak. Usen torpedos de abordaje. Quiero esa IA viva. Sus naves avanzaron en formación estándar. El tipo de exhibición destinada a intimidar a los enemigos para que se rindieran. Sara había visto esta táctica en los registros históricos. Había funcionado contra innumerables especies que sabían que no podían ganar contra números superiores. Sara no estaba intimidada. Estaba furiosa. Creen que son invencibles, transmitió mientras las naves enemigas se acercaban. Permítame mostrarles cómo es la invencibilidad humana. Las armas de la Vindicación se activaron todas a la vez. Rayos de partículas diseñados para cortar el blindaje más pesado. Misiles de fusión que podían fracturar una luna. Armas cinéticas que disparaban trozos de metal a casi la velocidad de la luz. El almirante Korak tuvo un momento de conmoción cuando sus sensores registraron la masiva acumulación de energía. Entonces Sara abrió fuego y la galaxia aprendió que las naves de guerra humanas no habían sido primitivas en absoluto. Habían sido aterradoras. La batalla duró exactamente 17 minutos. Cuando terminó, la mitad de la flota del almirante Korak estaba destruida o inutilizada sin posibilidad de reparación. La otra mitad huía para salvar sus vidas, saltando al hiperespacio tan rápido como sus motores podían cargar. Sara los vio huir con sombría satisfacción. La poderosa flota de la hegemonía había esperado capturar un pecio destrozado. En cambio, se habían encontrado con una nave de guerra humana totalmente operativa comandada por alguien que recordaba cómo luchar. La Vindicación había sufrido daños. Varias secciones de blindaje estaban quemadas y 2 sistemas de armas estaban fuera de línea, pero la nave seguía siendo funcional. Seguía siendo peligrosa. Más importante aún, Sara había demostrado algo que la galaxia creía imposible. La hegemonía podía ser vencida. El almirante Korak se sentó en su silla de mando, mirando la pantalla táctica con incredulidad. Su buque insignia, la Victoria Inevitable, avanzaba a duras penas con energía de emergencia. Sus armas de babor estaban completamente destruidas. Sus escudos estaban al 20%. A su alrededor, los oficiales del puente intentaban atender a sus heridos y reparar los sistemas dañados. «Señor», gritó su oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa, «la humana está transmitiendo de nuevo». La voz de Sara llenó el puente, fría y clara. «Díganle a sus líderes que tengo un mensaje para ellos. Asesinaron a mi especie porque pensaban que éramos débiles. Nos borraron de la historia porque pensaban que estábamos olvidados. Se equivocaron». Korak encontró su voz. «Humana, puede que nos hayas pillado por sorpresa, pero sigue siendo una sola nave. La hegemonía tiene miles de naves de guerra. Te cazaremos y te destruiremos». «Pueden intentarlo», respondió Sara. «Pero primero, déjeme darles algo en que pensar». Lo que sucedió a continuación sería recordado en toda la galaxia durante generaciones. Sara comenzó a transmitir datos en todas las frecuencias, en todos los canales de comunicación existentes. Hackeó las propias redes de la hegemonía y usó sus sistemas contra ellos. Los archivos que transmitió contenían la historia completa de la humanidad. No las mentiras que la hegemonía había difundido, sino la verdad. Imágenes de ciudades humanas antes de ser quemadas, registros de arte, música, literatura humana, videos de familias humanas antes de ser asesinadas y, lo más condenatorio de todo,
los propios archivos clasificados de la hegemonía que documentaban el genocidio. Cada mundo de la galaxia recibió la transmisión. Cada especie bajo el dominio de la hegemonía se enteró de que sus invencibles gobernantes les habían mentido durante siglos. Los humanos no habían sido salvajes primitivos. Habían sido un pueblo civilizado que había sido masacrado por el crimen de existir. En el mundo esclavo de Kepler 7, una población de trabajadores insectoides detuvo sus operaciones mineras para escuchar. Les habían dicho que su especie tenía suerte de servir a la sabia hegemonía. Ahora se enteraban de que su propio pueblo había sido conquistado con las mismas mentiras y violencia que habían destruido a la humanidad. En el mundo cliente de la estación próxima, los políticos que habían pasado décadas elogiando el liderazgo de la hegemonía se sentaron en un silencio atónito. Se dieron cuenta de que habían estado colaborando con asesinos genocidas. Incluso en los mundos de consejo, los ciudadanos comenzaron a hacer preguntas incómodas. Si la hegemonía había mentido sobre la humanidad, ¿qué otras mentiras habían contado? ¿Cuántas otras especies habían sido borradas de la historia? La transmisión de Sara continuó durante horas, pero la parte más importante llegó al final. Habló directamente a los pueblos oprimidos de la galaxia, y sus palabras llevaron el peso de 3 siglos de dolor e ira. Nos mataron porque nos temían, dijo. Temían lo que representábamos, la idea de que nadie tiene que someterse a los tiranos. Pensaron que asesinando a cada humano podría matar también esa idea. Pero las ideas no mueren. Se propagan. En 1000 mundos, seres que nunca habían oído hablar de la humanidad comenzaron a entender lo que significaba la libertad. Soy la última humana, continuó Sara. Cuando muera, mi especie morirá conmigo. Pero no moriré en silencio. No me iré dócilmente a la oscuridad. Lucharé hasta mi último aliento, hasta mi último disparo, hasta mi último latido. Y quizás, solo quizás, mi muerte signifique algo. Quizás les recuerde que los tiranos no son invencibles. Solo parecen invencibles hasta que alguien se les enfrenta. La transmisión terminó, pero sus efectos se extendieron por la galaxia como un terremoto. En docenas de mundos, estallaron protestas. En otros, las poblaciones esclavas se negaron a trabajar. Las especies clientes comenzaron a retirarse de las alianzas de la hegemonía. El cuidadoso orden que había mantenido la galaxia en paz y oprimida durante 2 siglos se estaba desmoronando. En la gran cámara de consejo, los 7 gobernantes de la hegemonía se reunieron en sesión de emergencia. Por primera vez en décadas, parecían asustados. Esto es un desastre, siseó la consejera Sicár, sus alas de insecto zumbando frenéticamente. 20 mundos esclavos han estallado en rebelión. 3 especies clientes han declarado su independencia. Toda nuestra red de información está comprometida. Una nave, gruñó el alto consejero Vexar. Una antigua nave humana nos ha hecho esto. No es solo la nave, dijo el consejero Morun, cuyo cuerpo cristalino parpadeaba con luces agitadas. Es lo que reveló esa transmisión. La mitad de la galaxia ahora sabe que mentimos sobre la extinción humana. Saben que cometimos genocidio. Entonces, les decimos que la humanidad se lo merecía. Gruñó Vexar. Decimos que eran demasiado peligrosos para vivir. Eso lo empeora, replicó Morun. Si teníamos miedo de los humanos, significa que no somos invencibles. Toda nuestra autoridad se basa en la creencia de que no podemos ser desafiados. El consejo cayó en un silencio preocupado. Su imperio se basaba en el miedo y el mito de su propia superioridad. Si la gente dejaba de creer en ese mito, todo el sistema se derrumbaría. Tenemos que destruir esa nave, dijo finalmente Citar. Y tenemos que hacerlo públicamente, dramáticamente. Necesitamos mostrarle a la galaxia que esto fue solo un contratiempo temporal. ¿Cuántas naves? Preguntó Vexar. Todas, respondió ella. Cada nave de guerra que tenemos. No podemos permitirnos perder esta batalla. Mientras tanto, Sara se preparaba para la guerra que sabía que se avecinaba. Había herido gravemente a la hegemonía, pero no de forma fatal. Vendrían a por ella con todo lo que tenían, y ella seguía siendo solo una nave contra un imperio. Pero mientras trabajaba para reparar los daños de la batalla y recargar las armas, descubrió algo que le dio esperanza. Su transmisión había llegado a más que solo civiles y políticos. También había llegado a otros humanos. Ocultos en los archivos clasificados de su nave estaban las ubicaciones de depósitos de suministros de emergencia esparcidos por la galaxia. Bases secretas donde los refugiados humanos habían escondido armas, tecnología y suministros durante los últimos días de su especie.
La mayoría de las bases estarían vacías ahora, sus ocupantes muertos hace mucho tiempo, pero algunas podrían contener todavía equipo útil. Más importante aún, Sara encontró referencias a Proyecto Lázaro, un plan desesperado para preservar la conciencia humana en forma artificial. Ella no era la única mente humana que había sido transferida. Podría haber otras durmiendo en instalaciones ocultas, esperando la señal correcta para despertar. Sara comenzó a trazar un rumbo hacia la ubicación del depósito más cercano. Si iba a luchar contra toda la hegemonía, necesitaría todas las ventajas que pudiera encontrar. Necesitaría cada arma, cada aliado, cada fragmento de ingenio humano que aún existiera. La galaxia pensaba que la última humana estaba haciendo un gesto inútil, una última resistencia dramática pero sin sentido. Estaban a punto de aprender que los humanos habían estado planeando este día durante 3 siglos. Los fantasmas estaban despertando y estaban muy enojados. La respuesta de la hegemonía fue masiva y brutal. Todas las naves de guerra disponibles fueron retiradas de sus tareas de patrulla. Todas las alianzas fueron activadas. Todos los favores fueron cobrados. En cuestión de semanas, se reunió la flota militar más grande de la historia galáctica. Más de 10.000 naves de guerra de docenas de especies, todas unidas en su determinación de destruir al último humano. Sara observó la acumulación a través de datos de sensores robados y comunicaciones interceptadas. La flota enemiga era tan grande que podría haber conquistado sistemas estelares enteros solo con presentarse. Contra tales números, la Vindicación no tenía ninguna posibilidad de ganar una batalla directa. Pero Sara no planeaba jugar limpio. Había pasado semanas viajando entre los depósitos de suministros humanos ocultos marcados en sus archivos clasificados. La mayoría estaban vacíos. 3 siglos era mucho tiempo, y la hegemonía había encontrado y destruido muchos de ellos. Pero algunos habían sobrevivido, escondidos en campos de asteroides o en el lado oscuro de lunas muertas. Cada depósito que encontraba aumentaba sus capacidades. Nuevos sistemas de armas que habían sido experimentales durante los últimos días de la humanidad. Disruptores cuánticos que podían desgarrar la materia a nivel atómico. Ojivas de fusión que ardían más que las estrellas. Tecnología de sigilo que podía hacer su nave invisible para la mayoría de los sensores. Pero el descubrimiento más importante llegó en el depósito Sigma 7, escondido en las profundidades de los anillos de un gigante gaseoso. Allí, Sara encontró lo que había esperado, pero apenas se había atrevido a creer. Otra conciencia humana almacenada en núcleos de memoria cuántica. Informe de estado, dijo la voz mientras los antiguos sistemas se ponían en línea. Aquí el comandante Marcus Torres, de la Flota de Defensa Humana. ¿Cuál es nuestra situación táctica? Sara sintió algo que no había experimentado desde que despertó. Ya no estaba sola. Marcus, dijo, su voz llena de emociones que su mente artificial apenas podía procesar. Han pasado 300 años. La humanidad está extinta. Soy la única que queda despierta. Hasta ahora, respondió Marcus sombríamente. Ponme al día. Sara le transmitió todo. El genocidio, las mentiras, la persecución actual de la hegemonía. Marcus lo absorbió todo con la calma profesional de un soldado de carrera. Así que nos superan en número 10.0001. La galaxia piensa que somos monstruos y toda nuestra especie está muerta, resumió. Suena como un martes en la flota de defensa. A pesar de todo, Sara casi sonrió. Los humanos siempre habían bromeado ante probabilidades imposibles. Era parte de lo que los hacía humanos. ¿Cuál es nuestro objetivo?, preguntó Marcus. La verdad, respondió Sara. Quiero que la galaxia nos recuerde como realmente éramos. Quiero que sepan lo que hizo la hegemonía. Y quiero hacer daño a los cabrones que mataron a nuestra gente. Misión de venganza. Con eso puedo trabajar. Juntos, comenzaron a planificar una campaña que utilizaría todas las ventajas que los humanos habían desarrollado. No lucharían directamente contra la flota de la hegemonía. Eso era un suicidio. En su lugar, usarían tácticas de ataque y huida, ataques sigilosos y guerra psicológica para volver a la galaxia contra sus opresores. La primera fase comenzó de inmediato. Sara transmitió nuevas revelaciones sobre los crímenes de la hegemonía, no solo el genocidio humano, sino pruebas de otras atrocidades. Campos de esclavos secretos donde los trabajadores eran torturados hasta la muerte. Intentos de genocidio contra especies que se habían resistido la conquista. Planes para exterminar a cualquier raza que mostrara signos de pensamiento independiente. El efecto fue inmediato y dramático en mundos de toda la galaxia.
Las poblaciones se levantaron en rebelión. Los mineros de Kepler 7 tomaron sus estaciones orbitales. Las colonias de Próxima declararon su independencia y comenzaron a formar sus propias fuerzas militares. Incluso en algunos mundos centrales de la hegemonía, estallaron protestas cuando los ciudadanos se enteraron de lo que su gobierno había hecho en su nombre. El Consejo Gobernante observó cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. Cada día traía noticias de nuevas rebeliones, nuevas deserciones, nuevo caos. Su galaxia cuidadosamente ordenada se estaba desmoronando. «Esto es intolerable», bramó el alto consejero Vexar durante una sesión de emergencia. «Almirante Korak, ¿por qué no ha sido destruida esa nave humana?» El almirante Korak parecía más viejo que sus siglos. La vergüenza de su derrota lo había envejecido rápidamente, y el estrés de comandar la flota más grande de la historia le estaba pasando factura. «La nave está usando tácticas de ataque y huida», informó. «Ataca nuestras líneas de suministro, destruyen naves aisladas y luego desaparecen antes de que podamos responder. Nuestra flota es demasiado grande para moverse rápidamente, y parecen saber cada uno de nuestros movimientos antes de que los hagamos». «Entonces, divida la flota», exigió la consejera Sicard. «Envíe grupos más pequeños y rápidos». Lo intentamos. Destruyeron 3 fuerzas de tareas separadas ayer. Esta IA humana está usando tácticas y tecnología que nunca hemos visto. La verdad era aún peor de lo que Korak admitía. Sara y Marcus no solo usaban tácticas superiores, sino que usaban una inteligencia superior. Cada comunicación de la hegemonía estaba siendo interceptada y decodificada. Cada movimiento de la flota era rastreado en tiempo real. Los humanos sabían dónde estaba cada nave enemiga y hacia dónde se dirigía. Más importante aún, estaban recibiendo ayuda. Los mundos rebeldes les estaban proporcionando información. Los esclavos fugados proporcionaban inteligencia sobre las instalaciones de la hegemonía. Incluso algunos oficiales de bajo rango de la hegemonía estaban transmitiendo datos en secreto, ya sea por culpa del genocidio o por simple odio a sus superiores. La mayor debilidad de la hegemonía se estaba haciendo evidente. Habían gobernado a través del miedo durante tanto tiempo que nunca habían aprendido a inspirar lealtad. Cuando ese miedo se resquebrajó, no había nada debajo más que resentimiento y odio. Sara atacó esa debilidad de manera deliberada y despiadada. Comenzó a transmitir mensajes personales a mundos individuales de la hegemonía, adaptando cada transmisión a las condiciones locales. A los mundos esclavos les ofreció esperanza. «No están solos. Levántense y los apoyaremos en todo lo que podamos». A las especies clientes les ofreció la verdad. Nunca fueron socios. Siempre estuvieron destinados a ser las próximas víctimas. Al propio pueblo de la hegemonía les ofreció la culpa. Sus líderes cometieron genocidio en su nombre. ¿Cuántos otros crímenes permitirán? Cada mensaje iba acompañado de pruebas, de testimonios de supervivientes, de documentos filtrados que probaban cada acusación. El efecto psicológico fue devastador. La hegemonía había basado su autoridad en ser vista como sabios protectores que traían orden a una galaxia caótica. Ahora eran revelados como tiranos genocidas que asesinaban a cualquiera que amenazara su poder. Pero el arma más efectiva que Sara desplegó fue la más simple, la propia cultura humana. Junto con la inteligencia militar y las revelaciones políticas, transmitió música, arte, poesía y literatura humanas. Le mostró a la galaxia lo que habían perdido cuando la humanidad fue destruida. El efecto fue profundo. En toda la galaxia, los seres comenzaron a comprender que los humanos no habían sido monstruos primitivos. Habían sido personas con esperanzas, sueños y miedos como todos los demás. Habían creado belleza además de armas. Habían amado a sus hijos y llorado a sus muertos. La hegemonía no solo había cometido genocidio. Le habían robado al universo todo el arte, la música y la literatura que la humanidad habría creado en los últimos 3 siglos. Habían robado el futuro además del pasado. En su buque insignia, el almirante Korak recibió informes de otra deserción. Esta vez era una especie cliente completa. Los Tau'ri se habían retirado de la hegemonía y habían declarado su independencia. Su flota se había unido a la creciente alianza de fuerzas rebeldes. «Señor», informó su ayudante nerviosamente, «los rebeldes ahora tienen más de 1000 naves. Se hacen llamar la Alianza Libre y están usando equipo capturado de la hegemonía». Korak miró la pantalla táctica. Símbolos rojos marcaban los mundos rebeldes. Amarillos mostraban especies que se habían declarado neutrales. Verdes indicaban mundos aún leales a la hegemonía.
Había mucho menos verde que un mes antes. ¿Cómo ha sucedido esto?, preguntó en voz baja. Una nave, un humano muerto. ¿Cómo ha destruido todo lo que construimos? Su ayudante no tenía respuesta. Pero Sarah Chen, escuchando a través de su red de espías y simpatizantes, podría habérselo dicho. La hegemonía había cometido el error clásico de todo tirano en la historia. Se habían creído su propia propaganda. Se habían convencido de que eran invencibles, de que su autoridad nunca podría ser cuestionada, de que los pueblos que oprimían nunca encontrarían el coraje para resistir. Habían olvidado que la opresión solo funciona mientras la gente crea que no puede ser superada. Una vez que alguien demuestra que los tiranos pueden sangrar, pueden ser vencidos, pueden ser atemorizados, todo cambia. La galaxia estaba aprendiendo que la hegemonía no era invencible. Solo eran matones con grandes armas. Y como todos los matones, eran cobardes de corazón. Pronto, pensó Sarah, sería el momento de la lección final. La batalla final tuvo lugar donde debía, en el sistema solar muerto que una vez fue el hogar de la humanidad. La Tierra ya no existía, reducida a escombros flotantes por las armas de la hegemonía 3 siglos atrás. El sol todavía ardía, pero ya nada vivía bajo su luz. Era un cementerio, un monumento a genocidio más completo de la historia galáctica. Sarah había elegido la ubicación cuidadosamente. Quería que el simbolismo fuera perfecto. La última humana haría su última resistencia en la tumba de su especie. Ganara o perdiera, la galaxia lo recordaría. La vindicación flotaba sola en el campo de asteroides que una vez fue la Tierra, rodeada por los restos rotos de ciudades humanas. Sueños humanos, vidas humanas. Sarah había pasado días aquí usando sus sensores para identificar fragmentos del pasado. Un trozo del espaciopuerto de Londres, parte del juguete de un niño de Nuevo Tokio, un trozo de metal que alguna vez pudo haber sido el hogar de alguien. Marcus Torres se materializó a su lado en forma holográfica. Su conciencia artificial alojada en unidades de procesamiento portátiles que habían recuperado de los depósitos. Los sensores muestran que la flota de la hegemonía se acerca, informó. Todos ellos, cada nave que pudieron reunir, 10.500 naves y contando. ¿La Alianza Libre?, preguntó Sarah, manteniendo la posición en el borde del sistema. 3.000 naves, en su mayoría naves capturadas de la hegemonía y naves civiles reconvertidas. Querían luchar a nuestro lado. Les dije que se mantuvieran atrás. Esta no es su lucha. Ahora sí lo es, dijo Marcus en voz baja. La mitad de la galaxia está en rebelión por lo que empezamos. Ganemos o perdamos aquí, la hegemonía nunca volverá a ser la misma. Sarah asintió, observando a la flota enemiga emerger del hiperespacio como un enjambre de insectos furiosos. Había sabido que este día llegaría desde el momento en que despertó. Siempre estuvo destinada a morir aquí, en las cenizas de su mundo natal, luchando por la memoria de su pueblo. Pero no moriría sola ni olvidada. El almirante Korak estaba en el puente de su buque insignia, mirando la pantalla táctica. La nave humana parecía tan pequeña contra el telón de fondo de planetas destruidos. Una nave contra toda su flota. No debería haber competencia alguna. Pero Korak había aprendido a temer a esa pequeña nave y a la mente que la comandaba. En los meses transcurridos desde su primer encuentro, la IA humana había superado en combate, pensamiento y maniobra a todas las fuerzas enviadas contra ella. La reputación de Korak estaba en ruinas, su flota desmoralizada, su imperio desmoronándose. Hoy terminaría de una forma u otra. Envíen un mensaje a la nave humana, ordenó. Ofrezcan términos. ¿Términos?, preguntó su ayudante, sorprendido. Ríndanse ahora, y preservaremos su conciencia para su estudio. No será torturada ni destruida, solo contenida. A cambio, debe ordenar a los rebeldes que se retiren. El canal de comunicación se abrió. La voz de Sarah llenó el puente, tranquila y fría como el espacio entre las estrellas. Almirante Korak, lo recuerdo de los archivos históricos. Usted comandó el tercer grupo de ataque durante el asalto final a Nueva Ginebra. Supervisó personalmente el bombardeo que mató a 2 millones de civiles. Las escamas de Korak se oscurecieron con una vieja vergüenza. Eso fue la guerra. Eran combatientes. Eran niños, respondió Sarah. Madres, padres, maestros, artistas. Eran personas cuyo único crimen era ser humanos. Como todos los que asesinaron en 3 docenas de mundos. El pasado es pasado, dijo Korak desesperadamente. Podemos terminar esto ahora. No más muertes.
Acepten nuestros términos. Tengo mis propios términos, dijo Sara. Rindan su flota. Sométense a juicio por genocidio. Restauren el registro histórico y admitan lo que le hicieron a mi gente. Imposible. Entonces luchamos. No puedes ganar. Mira tus sensores. 10.000 naves contra una. Esto es una locura. La risa de Sara fue amarga y fría. ¿Locura, almirante? Mi especie está extinta. Mi mundo natal es escombros. Todos los que amé llevan 3 siglos muertos. Dejé atrás la locura hace mucho tiempo. El canal se cerró. Korak miró la pantalla, sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Miedo genuino. Todas las naves, ordenó. Formación de ataque. Destruyan esa nave. La flota de la hegemonía avanzó como una marea imparable. Sara los vio venir, recordando cada táctica, cada formación, cada debilidad que había observado durante meses de guerra de guerrillas. Marcus, dijo en voz baja, activa el protocolo Lázaro. Sara, no. Acordamos que no lo usaríamos a menos que estuviéramos a punto de perder todo lo que importaba, terminó Sara. Diría que ya hemos llegado a ese punto. Marcus guardó silencio por un momento. El protocolo Lázaro era el arma secreta final de la humanidad. Algo tan terrible que incluso los comandantes humanos desesperados habían dudado en usarlo. Ganaría la batalla, pero a un costo casi impensable. Confirmado, dijo Marcus finalmente. Protocolo Lázaro activado. La primera oleada de naves de la hegemonía abrió fuego a máxima distancia. El espacio alrededor de la Vindicación se iluminó con rayos de energía, estelas de misiles y proyectiles cinéticos. Los escudos de Sara brillaron y chispearon bajo el asalto. Ella respondió al fuego, sus armas apuntando a los líderes de la formación enemiga. Rayos de partículas se extendieron por el vacío y las naves comenzaron a morir. Pero por cada nave que destruía, 10 más ocupaban su lugar. La batalla se prolongó durante horas. Sara luchó con todo lo que tenía. Tácticas superiores, armas avanzadas y 3 siglos de ira acumulada. Hizo que la hegemonía pagara por cada metro de espacio, por cada segundo de tiempo. Pero las matemáticas eran inexorables. Una nave no podía derrotar a 10.000, sin importar cuán avanzada o decidida fuera. El blindaje de la Vindicación estaba fallando. Sus escudos estaban caídos. Sus armas se sobrecalentaban. En el centro de mando de su buque insignia, el almirante Korak se permitió un momento de satisfacción. La nave humana finalmente estaba muriendo. Preparen los equipos de abordaje, ordenó. Quiero esa IA capturada viva. Fue entonces cuando Sara activó el protocolo Lázaro. En las profundidades del campo de asteroides, ocultas entre los escombros de mundos destruidos, antiguas armas humanas se activaron. No naves. Algo mucho más terrible, la última jugada desesperada de una especie moribunda que se había negado a irse en silencio hacia la extinción. Bombas de resonancia cuántica que habían estado durmiendo durante 3 siglos se activaron de repente. Cada una contenía suficiente poder destructivo para fracturar una luna. Había docenas de ellas esparcidas por todo el sistema, todas vinculadas a los códigos de mando de Sara. ¿Qué estás haciendo?, exigió Korak por el canal de comunicación. Lo que debería haber hecho hace 300 años, respondió Sara. Me estoy asegurando de que todos recuerden lo que sucede cuando intentan borrar a la humanidad de la historia. Las primeras bombas detonaron en perfecta sincronización. El espacio mismo pareció desgarrarse mientras la energía cuántica atravesaba la flota de la hegemonía. Cientos de naves desaparecieron en un instante, destrozadas a nivel molecular. Pero las bombas no eran solo armas, eran transmisores. Al explotar, transmitieron el mensaje final de Sara a toda la galaxia. Cada mundo, cada nave, cada dispositivo de comunicación recibió la transmisión simultáneamente. Soy la capitana Sara Chen. Su voz resonó a través del espacio y el tiempo. Soy la última humana. En unos minutos estaré muerta y mi especie estará verdaderamente extinta. Pero antes de morir, quiero que recuerden algo. La segunda oleada de bombas detonó. Más naves de la hegemonía murieron, sus cascos resquebrajándose bajo tensiones gravitacionales que no deberían existir. La hegemonía nos llamó primitivos. Dijeron que éramos demasiado violentos y estúpidos para sobrevivir. Mentían. No éramos perfectos. Ninguna especie lo es. Pero no éramos monstruos. Éramos personas que amaban, soñaban y creaban belleza.
Merecíamos vivir. El almirante Korak vio cómo su flota se desintegraba a su alrededor. La mitad de sus naves habían desaparecido. Las otras huían en pánico. La humana había convertido todo el sistema en una trampa. Nos mataron porque temían lo que representábamos, continuó Sara. La idea de que nadie tiene que someterse a los tiranos, que vale la pena luchar por la libertad, que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando se niega a rendirse. Las bombas finales detonaron y la vindicación murió con ellas. Sara sintió como su conciencia se dispersaba mientras el núcleo del ordenador de su nave era desgarrado por energías que ardían más que las estrellas. Pero su mensaje continuó transmitiéndose, llevado por la resonancia cuántica a través de la galaxia. Soy la última humana, pero no soy la última persona que se enfrentará a los matones. No soy la última que luchará por lo que es justo. La hegemonía cree que ganó porque nos destruyó. Se equivocan. Las ideas no mueren. La esperanza no muere. La libertad no muere. En miles de mundos, seres que nunca habían oído hablar de la Tierra o de la humanidad escucharon las palabras de una mujer muerta y sintieron que algo se removía en sus corazones. Recuérdennos, susurró la voz de Sara mientras la transmisión se desvanecía. Recuerden que existimos. Recuerden que importamos. Y recuerden que los tiranos solo son invencibles hasta que alguien demuestra que no lo son. La batalla había terminado. La hegemonía había perdido 3/4 partes de su flota y los supervivientes se retiraban en desorden. El buque insignia del almirante Korak se alejó cojeando del cementerio de la Tierra, con el casco agrietado y su tripulación desmoralizada. Pero la guerra apenas comenzaba. En toda la galaxia, las fuerzas de la Alianza Libre recibieron la transmisión final de Sara y entendieron lo que significaba. La última humana estaba muerta, pero les había dado algo más valioso que cualquier arma: la prueba de que la hegemonía podía ser vencida. En cuestión de días, sectores enteros estaban en abierta rebelión. El imperio del miedo cuidadosamente construido comenzó a colapsar a medida que un mundo tras otro declaraba su independencia. El Consejo de la Hegemonía intentó mantener el orden, pero su autoridad estaba destrozada. ¿Cómo podían llamarse invencibles cuando una sola nave humana había destruido la mitad de su flota? En cuestión de meses, los 7 consejeros se enfrentaban a tribunales de crímenes de guerra. La verdad sobre el genocidio humano se convirtió en conocimiento público, enseñada en